11 de la mañana con 9 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Recibimos vía Zoom al secretario general del PIT-CNT, el señor Marcelo Abdala. Abdala, buen día, ¿cómo anda? Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Bueno, varios temas para hablar. Por ejemplo, la postura del PIT-CNT respecto a este anuncio que hizo el gobierno de la carta que recibió del gobierno chino de iniciar un proceso de estudio de prefactibilidad para la firma de un TLC con el gigante asiático. El PIT-CNT está proponiendo un ámbito tripartito, ¿verdad? Trabajadores, empresarios, gobierno. ¿Cuáles serían los planteos del PIT-CNT en un ámbito de esas características? Yo el otro día lo escuchaba a usted decir, bueno, qué sería, a grosso modo, ¿no?, lo positivo y qué sería lo negativo. Por ejemplo, la parte manufacturera, que la vería muy complicada, pero hay voces incluso del Frente Amplio que lo ven como muy positivo. ¿Cuál es la posición del PIT-CNT y en ese ámbito tripartito qué plantearían, Abdala? Bueno, la primera cuestión tiene que ver con un método, digamos, de transparencia absoluta, digamos, de la información vinculada a este proceso. Porque obviamente que el conjunto de intereses laborales, productivos de la nación es sumamente complejo y en algunos casos contradictorio, como para que se desarrolle, digamos, una negociación con un nivel de hermetismo que no permita a la sociedad irse preparando y tomar posición, ¿no? Así que la primera cuestión es tratar de que esta tripartita que proponemos se desarrolle con toda la información disponible, con mucha capacidad técnica, con mucha rigurosidad. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en Uruguay determinados sectores que exportan a Brasil y Argentina. Dificultades comerciales con nuestros vecinos. Bueno, hay sectores que la pueden tener complicada. Por esa razón es que nosotros sabemos los antecedentes que tiene este tema. El gobierno anterior había estado trabajando en ese sentido, había desarrollado las bases para un acuerdo de alcance estratégico vinculado a la ruta de la seda, digamos, vinculado también a procesos de innovación, procesos de complementación en ciencia y tecnología, distintas cuestiones. Pero el tema de tal complejidad que hay ganadores y perdedores, digamos, y que requerirían un nivel de rigurosidad en este ámbito muy, muy importante, ¿no? Bueno, eso mismo señalaba el otro día el ministro de Trabajo y lo tenía aquí como un apunte para preguntarle, eso de ganadores y perdedores. Todos queremos saber, a ver, yo de qué lado estaré, mi industria, mi trabajo, de qué lado estará, ganaré, perderé. Hay que equilibrar muy bien, ¿no? Porque es un camino, como usted decía, sumamente complejo, con una diferencia desde todo punto de vista Uruguay-China, de la extensión geográfica, la cantidad de población, la capacidad de producción, etcétera. Y también competir porque, a ver, los países del Mercosur le venden también a China y hay otros países que le van a vender a China lo mismo que le ofreceríamos nosotros. Entonces, como que somos chiquititos y tenemos que hacernos fuertes en algo, pero teniendo cuidado de que, bueno, no termine siendo un saldo negativo, que todo indicaría que no, pero que, bueno, no terminemos perdiendo más de lo que ganamos. Exactamente, esa es nuestra preocupación. En principio nosotros tenemos la hipótesis de que cuando se aceleran los flujos comerciales de dos países, digamos, y dos regiones con tanta asimetría, lo que desarrolla esos flujos de comercio liberalizados y acelerados es que se exacerban esas asimetrías y hay un intercambio que termina siendo desigual. Es decir, nosotros vendiendo materias primas, commodities, productos intensos en recursos naturales y adquiriendo, digamos, bienes tecnológicamente de punta. Cuando eso pasa, los países entran en problemas porque, en general, los productos de la punta de cada una de las distintas trayectorias tecnológicas que ha tenido la humanidad tienen un crecimiento más sostenido en el tiempo que los productos básicamente alimenticios. Entonces, al final de cuentas, tú terminás en un tipo de intercambio que te restringe las posibilidades de desarrollo del país. Por eso hacemos tanto énfasis nosotros que antes de la inserción internacional hay que tomar opciones desde el punto de vista de cómo diversificamos la matriz productiva, cuáles son
aquellos sectores que el país elige como estratégicos, pondera, empuja, para no comerciar materias primas por bienes altamente industrializados, que me parece, digamos, es una apuesta ya que la vida ha demostrado, una apuesta perdida, digamos. Uruguay no tomó esta decisión, si bien como usted señala, los negocios con China o el abrir nuestros mercados con China ya son de cierta data, años atrás, lo han intentado varios gobiernos, pero ahora se recibe esta carta que de alguna manera es una formalidad de parte de China que dice, bueno, señores, estamos dispuestos a un estudio de prefactibilidad. Ahora, tenemos el tema del Mercosur, que ya han habido algunos chisporroteos con Alberto Fernández y la calle Pou, con aquello del lastre, y bueno, si no les gusta, bájense, que dijo el presidente argentino, o sea que no están dispuestos o no estarían dispuestos a permitir que Uruguay negocie solo. De hecho, ya lo tildaron de delirio esta idea de Uruguay firmar un TLC con China. O sea que no nos podemos pelear con el Mercosur, tenemos que estar bien con Dios y con el diablo, o sea, abrir nuevos mercados pero mantener el que tenemos. El otro día la presidenta de la Unión de Exportadores hablaba de la cantidad de empresas uruguayas que solo le venden al Mercosur. Si nos peleamos con el Mercosur vamos a tener una pérdida importantísima. ¿Cómo cree usted que se puede hacer para ir por el camino del medio? Bueno, para mí la apuesta estratégica es la unidad de América Latina, digamos, y de alguna manera yo creo que está en la agenda de los países, en un mundo donde va a haber multipolaridad de espacios de desarrollo económico, es armar en el barrio, en el continente, nuestro propio espacio de desarrollo y a partir de ahí negociar con terceros. Yo creo que hay que abrir una agenda estratégica, que esto es muy complejo, trabajoso, pero al final cuando hablamos de la inserción internacional estamos hablando de qué trabajo le dejamos a las futuras generaciones. Una integración intensa en infraestructura común, una integración que parta no de los aspectos comerciales, sino de los aspectos productivos, especialmente con el concepto de complementación productiva e intraindustrial. ¿Qué espacio de desarrollo podemos tener en cada país que a su vez trate, digamos, de ir superando las asimetrías? Y a partir de ese proceso, obviamente que nosotros precisamos relacionarnos con el mundo. Yo creo que si este asunto nace en conflicto con los países de la región, nace complicado. Ya te digo, estoy de acuerdo con lo que tú mencionás de los dichos, digamos, de la Unión de Exportadores. Hay empresas con determinado nivel de industrialización, con determinado nivel de desarrollo tecnológico, que básicamente todo lo que exportan lo exportan a la región. Por tanto, si nuestras relaciones con países externos al Mercosur se hace en litigio con los países cercanos, estamos vistiendo un santo en beneficio de los agronegocios para desvestir otro santo en beneficio del resto del aparato productivo, digamos, que tiene sus intereses anclados en la región. Por eso yo soy sumamente cauto, parto de una posición crítica, pero soy sumamente cauto con esta posibilidad, porque además China está en una enorme transformación. Ellos tienen un plan al 2050, luego un plan al 2070. China va a ser una potencia clave a lo largo de todo el siglo XXI, ya es el principal país industrial. Está en una disputa geopolítica con Estados Unidos. Gran parte de la dinámica de América Latina se explica por esta disputa. Entonces, yo estoy convencido que en realidad a China no le interesa solamente mejorar su relación con Uruguay, le interesa mejorar su relación con el conjunto de América Latina. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que poner esta cuestión en esa perspectiva. Sí, pues también Uruguay le vende mucho a Estados Unidos. ¿Qué reacción tendrá Estados Unidos de que Uruguay firme un TLC con China? Es decir, que hay cuestiones geopolíticas que también empiezan a tallar ahí, que capaz que se nos escapa el común de la ciudadanía, que también van a tener sus repercusiones. Pero bueno, en ese ámbito de diálogo que propone el PIT-CNT y como usted señala, de transparencia, de la información, de todos los procesos que se lleven adelante, bueno, allí estarán las fortalezas o debilidades de lo que pueda ser el éxito o el fracaso, ¿no?, de este TLC. Abdala, para aprovechar el tiempo, le quería preguntar por el tema de la campaña de la ley de urgente consideración para derogar los 135 artículos. Estamos todavía a la espera del pronunciamiento de la Corte Electoral por una cuestión formal, pero todo indica de que va a haber un referéndum el año que viene.
Se habla del tema, aunque todavía no está la palabra oficial de la Corte Electoral, pero ya defensores y detractores de estos artículos están de alguna manera en campaña, hablando en los medios, y queríamos aprovechar su presencia aquí en la mañana del 11 para, bueno, que nos plantee un poco cuál es la postura y el argumento de, bueno, ustedes son uno de los impulsores de esta derogación, porque hay mucha información, poca información y mucha desinformación, y todo esto es un cóctel explosivo. ¿Cómo piensan ustedes informarle a la población para que tome una decisión debidamente sólida? Bueno, lo primero que yo quiero subrayar es que el hecho de que se produzca un debate nacional en torno a estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, se lo debemos a la campaña que al principio fue de recolección de firmas para que el pueblo decida sobre la Ley de Urgente Consideración, porque debemos acordar que los representantes del gobierno, de la coalición gubernamental, eligieron la táctica de hacer silencio y mirar al costado, tratando de no decir absolutamente nada mientras nosotros juntábamos las firmas. Yo creo que es muy bueno que ahora deban salir al debate y a defender sus fundamentos. Yo creo que la razón principal, nosotros nos vamos a concentrar en debatir estos 135 artículos, es que la ley implica un conjunto de elementos que atañen a un retroceso democrático, digamos. Es un proyecto de ley que establece toda una concepción de país, que fue utilizada una modalidad de la Constitución de la República que es para algo urgente, que se aprobó a junio del año anterior y que, por ejemplo, para que la gente sepa, regula cómo habrán de ser las elecciones al directorio del Banco de Previsión Social por el orden de los empresarios, trabajadores y jubilados, cosa que se va a estar recién concretando ahora en noviembre de este año. En el momento que se aprobó esto no tenía mayor urgencia, en donde se cambian elementos bien importantes en la educación, como es la participación docente en organismos que estaban bien pegados a los lugares de gestión educativa y que se centraliza aún más en el CODICEM, que establece sobre las empresas públicas una concepción que en general abre la pauta para criterios privatistas de las empresas públicas, cuando nosotros estamos pensando que las empresas públicas deben ir mejorando en mejora continua su gestión para ofrecer bienes y servicios de calidad al pueblo, pero además para ser locomotora del desarrollo productivo, en donde extreman la carga de la prueba en legítima defensa, pero al punto que vale más una gallina que la vida de un ser humano, en donde cambia toda una tradición del derecho laboral que los juristas le llaman el indubio pro operario, en latín, que significa en criollo, digamos, en caso de duda a favor del obrero, en cierta medida poniendo en el banquillo de los acusados al derecho de huelga de los trabajadores, cuando en general las huelgas son acciones defensivas de alguna violación o abuso que el empleador desarrolla con respecto a la legislación laboral, por mencionarte algunos artículos que hablan de ese rezago democrático, digamos, que implica esta ley. Por tanto, hay politólogos que anuncian que esto va a ser casi que una elección a mitad de periodo. Obviamente que esto se desarrolla en un contexto de un presupuesto de recortes, de una entrega de la soberanía nacional como la que han hecho en el puerto, de una rebaja salarial sostenida que se viene produciendo en la vida nacional, pero nosotros preferimos que se desarrolle un debate, digamos, sobre estos 135 artículos, de modo de lograr que la mayoría de la población vote sí, digamos, que es lo que obligaría a todo un debate parlamentario y con la sociedad de cuáles son las mejores herramientas para solventar los temas que están involucrados en todos estos capítulos. Obviamente que el gobierno, el oficialismo, tiene la versión contrapuesta de estos artículos que usted de manera muy general señala respecto a la educación. Ayer hablamos con Robert Silva, dice es mentira que se quiten los espacios de decisión de los docentes, es mentira que hagamos... ¿Me permitís ahí una cosita? No, sí. Es absolutamente certero nuestro planteo, porque antes los docentes participaban en educación inicial y primaria, en enseñanza media, en secundaria y en UTU,
en cada uno de los que antes eran los consejos desconcentrados y ahora solamente van a tener un espacio de participación en el CODICEN, donde antes también había una participación en el CODICEN. Por tanto, respeto mucho a Silva que defienda su fundamento, pero los hechos son los hechos. De distintos ámbitos de participación docente en la cuestión educativa, lo concentraron y lo centralizaron todo en uno. Por tanto, que hay menos espacio, hay menos espacio. Es nada más y nada menos que hacer la cuenta nomás. Bien, digo, justamente ayer tuvimos a Robert Silva y nosotros le hacíamos un planteo a raíz de un edil del Frente Amplio que en la Junta Departamental habló de esa famosa hoja de ruta que plantea el CODICEN, hizo algunas puntualizaciones, se la trasladamos a Silva ayer y bueno, él explicaba eso y decía, bueno, nosotros tenemos evidencia, quien tenga evidencia de que lo que dice es así, bueno, que lo demuestre. Cambió la estructura, cambió la forma de la gobernanza en la educación, pero los docentes van a estar siempre representados. Bueno, en definitiva, como a lo que voy es a que la ciudadanía lo escucha ayer a Robert Silva y lo escucha ahora a Marcelo Abdala y dice, bueno, Piri, ¿dónde está la verdad? Porque yo no estoy adentro del CODICEN, no estoy, puedo hablar de repente con un docente, puedo leer, puedo buscar información, pero ¿cómo puede ser que se digan cosas opuestas, literalmente opuestas, como en otros aspectos, ¿verdad? El tema de la seguridad, el tema laboral, que usted señalaba, el derecho de huelga, que aquí lo que establece la LUC es el derecho de los trabajadores que quieran trabajar cuando haya un paro y una ocupación que puedan hacerlo, el derecho de los propietarios de la empresa a poder entrar, que eso antes, bueno, tenemos el caso de Friopan, es decir, se plantean situaciones que son realmente el blanco y el negro, y evidentemente verdad hay una sola, ¿no? Entonces ahí digo, se puede generar confusión en la población de decir, bueno, ¿qué hago? Porque yo leo la LUC, cosa que estaría muy bueno como deber, ¿no? Que todos leyéramos la LUC para saber de qué estamos hablando, y después escucho a los defensores que me dicen una cosa y a los detractores que me dicen otra, que puede sonar lógico, por algo lo defienden y por algo la quieren derogar, pero que no puede haber dos verdades sobre una misma situación. Entonces se genera esa suerte de duda en la gente de decir, bueno, ¿dónde está realmente la verdad pura y dura? Sí, sobre muchos temas pueden haber diferencias políticas, pero digamos que en el caso de lo que nosotros venimos planteando, la ley es un concreto negro sobre blanco que de 4 o 5 espacios de participación docente, digamos, en la educación, lo concentró todo en uno. Eso es solamente matemática. Que se tengan fundamentos de por qué concentrar en ese lugar o fundamentos de por qué abrir espacios más amplios de participación es válido. Ahora que redujeron la participación, la redujeron, ¿no? Pero además a caballo de una concepción. Yo no sé si tú escuchaste la evaluación educativa que hace una persona muy importante de la enseñanza media sobre los mejores datos educativos en Colonia con respecto al resto del país, donde dice lo que para mí es un disparate, considerando lo que tiene que ver con la matriz genética, digamos, de Colonia y su impacto en la cuestión educativa. Bueno, ojo al gol cuando empiezan a predominar estas concepciones, porque vamos a un camino tan reaccionario que no tiene retorno, ¿no? Después es toda una espiral. Fue Cherro quien dijo eso y hoy aparece en el diario La No me República. agarraba la cabeza, no solo retractando porque en La República, no me acuerdo si fue en La República, explicando de que, bueno, no, en realidad capaz que el término no fue el adecuado, el concepto que quiso manejar fue otro, como que se retractó en parte porque generó mucho ruido las expresiones que tuvo en ese sentido. de manera absolutamente racista e inhumana, ¿no? Bueno, en ese lugar, desde el que esa señora habla, antes había participación docente, hoy no hay más. Abdala, la semana que viene, el día miércoles, hay un paro general nacional. ¿Cuáles son, la plataforma cuál es? Bueno, es una acción nacional, en primer lugar, en defensa del trabajo, en defensa de la negociación colectiva que viene siendo torpedeada a través de distintos mecanismos. En primer lugar, los propios criterios del Poder Ejecutivo para estos consejos de salario que, a pesar de que había prometido comenzar un proceso de recuperación del salario real en esta negociación, lamentablemente los criterios no garantizan ni siquiera el mantenimiento del salario real y menos la recuperación. Pero además, la estructura de la negociación colectiva viene a su vez torpedeada por el anuncio de las cámaras empresariales de presentar un proyecto que les permitiría contratar trabajadores a un 70% de lo que establece el salario mínimo por categoría del Consejo de Salario. Es una movilización entonces por trabajo,
en defensa de la negociación colectiva por salario, es una negociación en defensa de las empresas públicas. Son ya distintos los procesos, digamos, de vulneración del papel de nuestras empresas públicas como parte del capital social para promover desarrollo productivo que hay en el país, en ANCAP, en Antel, especialmente en el puerto. Es una movilización en defensa del Instituto Nacional de Colonización, cuyos cambios también están, digamos, ubicados en la propia ley de urgente consideración, de ser una herramienta para la transformación agraria y dar tierra, financiamiento, asesoramiento técnico a muy pequeños productores rurales y asalariados en el campo. Hoy por hoy se puede prestar para darle tierra a grandes propietarios, digamos, vinculados al agronegocio. Se le quita su presupuesto, es por la rendición de cuentas. En definitiva, es una gran movilización cuya consigna es con Artigas por las grandes mayorías nacionales para que los más infelices sean los más privilegiados. Entendemos que en Uruguay se está gobernando solamente para los Maya Oro y creo que va a ser una movilización enorme porque ya hay más de 100 ómnibus contratados de todo el interior de la República. Va a ser una muestra de unidad de los trabajadores de la ciudad y el campo. Van a haber más de 100 caballos con sus jinetes del trabajo agropecuario que van a estar participando en la movilización y creo que va a ser una movida muy buena el día 15, donde nos estaremos concentrando sobre las 11 en el Palacio Legislativo aquí en Montevideo, pero con concurrencia a nivel nacional, y estaremos marchando por la Avenida Libertadora a levantar esta plataforma. Ya a esta altura ni siquiera es una movilización del PIT-CNT porque todo el mundo en los barrios se está organizando para participar activamente. ¿Y las medidas sanitarias, Abdala? Bueno, hacer todo lo posible por mantener distancia social, tapaboca, alcohol en gel, en el marco de lo que va a ser una movilización importante. Sin duda sí que va a haber gente que va a estar trabajando activamente en que las medidas sanitarias se respeten, ¿no? Por último, le quería preguntar, porque ya se nos termina el tiempo, la precandidatura de Fernando Pereira, hoy presidente del PIT-CNT, a presidir el Frente Amplio, es un nombre que suena fuerte, hay algunos acuerdos de sectores importantes del Frente Amplio que finalmente decidieron respaldarlo, tanto a él como a Sibila, que no haya una fractura interna en el Frente Amplio, más allá de ese debate que se generó de, bueno, Fernando Pereira, PIT-CNT o Frente Amplio, se confirma de lo que el PIT-CNT es el brazo político del Frente Amplio, el brazo sindical, en fin, todo ese ruido que se ha armado, pero en definitiva Fernando Pereira es un nombre que suena muy fuerte para ser precandidato del Frente Amplio. ¿Cómo concibe usted el PIT-CNT? Bueno, usted es compañero de ruta de Fernando Pereira desde hace muchos años y usted integra la cúpula del PIT-CNT. Más allá de que Fernando Pereira dijo voy a terminar mi trabajo como presidente del PIT-CNT cuando corresponda y después habrá elecciones, etcétera, pero ¿cómo concibe el PIT-CNT el día después de que eventualmente se vaya Fernando Pereira? Y no sé usted qué proyecciones tiene. Bueno, primero me parece bien importante hacer una digresión sobre cómo tú encuadrás la pregunta. Yo defiendo de manera irrestricta el derecho de Fernando, de cualquier militante sindical y de toda la clase trabajadora a tener una activa participación política, y llamo la atención que en Uruguay nadie se interroga las conexiones de intereses y, digamos, y de valores que a lo largo de toda la historia llevaron, por ejemplo, a que el señor ingeniero José Cerrato fue presidente de la Cámara Metalúrgica, de la Cámara de Industrias, ministro de Industria de gobiernos del Partido Colorado y hasta presidente de la República, o como hoy el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se alimenta tanto de gente de la Federación Rural como de la Asociación Rural. Con esto te quiero decir que, en mi concepción, las clases también van adoptando en su propia experiencia y los compañeros y compañeras que en ese marco actúan, definiciones políticas. La segunda cuestión, como corresponde a los estatutos del PIT-CNT, que es una organización social en defensa del interés inmediato e histórico de la clase trabajadora y que por tanto participa en la vida política, aunque no de manera partidista, sino desde un punto de vista de clase. El estatuto establece que cuando un miembro de la dirección del PIT-CNT participa en tal o cual campaña político-partidista, sale de la dirección de la central.
Entonces, efectivamente, cuando finalmente, cosa que creo que hay grandes probabilidades, se formalice la candidatura de Fernando, seguramente él pedirá licencia del PCNT. Y la tercera cuestión, que es lo que tú preguntabas, yo soy un enamorado de las direcciones colectivas, del trabajo colectivo y de la dirección colectiva. Nosotros no vamos a tocar absolutamente ningún resorte de la dirección de la central en este momento, inclusive si Fernando pide licencia, porque estamos bien cerquita del Congreso Nacional Ordinario del PCNT, que es 5, 6 y 7, digamos, de noviembre, donde se va a elegir la dirección de la central. Esta ya es una dirección casi saliente, en el Congreso se elegirán sus autoridades y bueno, en ese marco, en acuerdo, espero, con todas las compañeras y compañeros de todos los sindicatos y de todas las corrientes de opinión que integran el movimiento obrero, buscaremos la forma de llegar a un acuerdo, digamos, para que haya una dirección que esté a la altura de llevar las tareas que va a asumir el movimiento obrero en este Congreso. Marcelo Abdala, un gusto como siempre conversar con usted, gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, nos quedan otros temillas para seguir conversando o incluso profundizar, porque algunos los sobrevolamos, apenas nos gustaría profundizar, pero usted sabe que el tiempo no está de nuestro lado, pero ya tendremos oportunidad seguramente de conversar con usted. Cuando ustedes lo determinen, para mí siempre es un gusto, mandarte un abrazo a ti, a todo el equipo y a toda la población de Maldonado. Muchísimas gracias, igualmente, que le vaya muy bien y hasta pronto. Señoras y señores, cerramos la entrevista con Marcelo Abdala. A las 11:35 de la mañana nos vamos a una pausa y regresamos.